Filosofía clásica. Sofista Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego considerado como uno de los más importantes de la filosofía occidental y mundial, fundador de la filosofía moral. Nació en Alopece, Atenas, antigua Grecia, entre los años 470 y 469 a.C. Sus padres, llamados Sofronisco, de profesión escultor, y Fainate, la comadrona, recibió una educación tradicional, literatura, música, gimnasia. Se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Desde muy joven llamó la atención de los que lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. La cuestión moral del conocimiento del bien estuvo en el centro de las enseñanzas de Sócrates, con lo que imprimió un giro fundamental en la historia de la filosofía griega. No escribió ningún libro porque creía que cada uno debía desarrollar sus propias ideas. Lo que se sabe con certeza de él es por los escritos de sus dos discípulos más notables, Platón, que atribuyó sus propias ideas a su maestro, el historiador Xenofonte, un escritor prosaico que quizá no consiguió comprender muchas de las doctrinas de su maestro. Fue juzgado, declarado culpable y muerto por envenenamiento por cicuta en el año 399 a.C. en Atenas, antigua Grecia, a la edad de 70 años. Algunas características de su doctrina fue que Sócrates fue el primer filósofo en conectar el hombre y mundo exterior en uno solo, para conocerse y encontrar el sentido de su existencia. Enamorado de la verdad y la virtud, así como el conocimiento, aseguraba en su teoría que el hombre que poseía conocimientos era totalmente libre, mientras era esclavo quien no lo poseía. No concordaba con los sofistas, defendía la existencia de un conocimiento genuino que contrastaba con su escepticismo. De aquí surgió su famosa frase: "Solo sé que no sé nada", con el que trataba de refutar la supuesta sabiduría que alardeaban sus opositores, los sofistas. Algunas aportaciones relatadas y explicadas fue que él fue el creador llamado de la mayéutica, o parte espiritual, que consiste en realizar preguntas a un interlocutor con el fin de que encuentre por sí mismo la verdad en que está en su interior. Para Sócrates, el razonamiento es una cosa del espíritu y no algo que aprendemos en la experiencia. Sócrates cree en el valor educativo y vital de la filosofía. Establece la única ciencia que tiene importancia en la conducta de la vida individual y colectiva, la moral. Para Sócrates, la virtud puede ser enseñada, sin embargo, la considera como una tendencia hacia el bien, por lo que identifica al bien con la sabiduría. Sócrates se caracterizaba por ser uso en su método dialéctico de la ironía. Se pretendía hacer ver al sujeto que se consideraba sabio las contradicciones existentes en su discurso y rebatir sus argumentos sesgados con el fin de que fuera consciente de su verdadero nivel de conocimiento. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y en la búsqueda de disecaciones de tema, como el hombre, su conducta, su bondad y su felicidad. Algunas de sus frases de Sócrates fueron: "La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Yo solo sé que no sé nada. Habla para que yo te conozca. El conocimiento empieza en el asombro. Un hombre honesto es siempre un niño". El ejemplo de la vida cotidiana podría ser que los maestros exponen sus clases hacia los alumnos. En este caso, hablaré sobre la mayéutica, porque el maestro expone su clase y el tema que aborda. Los alumnos observan y analizan lo que el maestro explica. Con eso sacan sus propias conclusiones, intentando entender el tema. Por lo consiguiente, los alumnos hacen preguntas hacia el profesor para entender el tema, con la finalidad de saber sobre lo hablado.
Reflexión de Sócrates. En general, el filósofo Sócrates hizo muchas aportaciones en la filosofía muy importantes e interesantes, lo cual mediante sus comprensiones y lógicas en sí buscaba una verdad absoluta, que sea fundamental para la ética personal. Se basaba en una comprensión objetiva. También pretendía orientar a las personas en la búsqueda del bien y de la justicia, e igual enseñarles a las personas mediante el conocimiento de la virtud verdadera. Sofistas, Platón. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia de aristócratas atenienses, y desde su juventud se sintió atraído por la filosofía y la política. Fue discípulo de Sócrates durante 20 años, hasta la muerte de este. La condena a su mentor lo afectó profundamente y se marchó de Atenas para dedicarse a viajar. A su vuelta, fundó una escuela de filosofía situada en las afueras de la metrópoli, que fue denominada Academia, y era un espacio para que los sabios y pensadores se reunieran a dialogar y compartir diferentes ideas y concepciones de la realidad. En la academia había una residencia para estudiantes, bibliotecas, aulas y seminarios especializados. La fundación de este espacio para el aprendizaje fue un hecho de gran relevancia, que sirvió como inspiración para la creación de lo que hoy entendemos como universidad. Sus frases. El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. Usualmente la sabiduría molesta al insensato y despierta su envidia, dado que considera que le roba reflectores, que le roba luz. Pero el sensato y el sabio nunca experimentará la envidia, sino la admiración, y reconocerá y se acercará con honestidad al que más sabe, no para criticarlo, sino para aprender de él. No existe hombre tan cobarde como para que el amor no pueda hacerlo valiente y transformarlo en héroe. Si una persona te quiere, lo demuestra. La valentía es el valor más grande que puede tener un ser humano. Un valiente arriesga, elige, toma partidos, se hace responsable y crea su destino. Es el capitán de los optimistas, pues no solo ve lo bueno, sino lo que persigue sin negociar. Una persona así solo puede hacer tu vida mejor. No son los ojos los que ven, sino los que nosotros vemos por medio de los ojos. Esta es una frase que está relacionada con la vida cotidiana, ya que tú decides qué interpretación darle. A veces podemos creer que las cosas son de una manera cuando no es así, solo observamos lo que queremos. Podemos aplicar cuando un maestro te regaña mucho, cuando hace las cosas bien y siempre te exige más. No es porque le caigas mal, es porque sabe que tienes la capacidad para dar todo de ti. Pero a través de nosotros solo te quiere fastidiar, cuando no es para nada de esa forma. Heráclito. Heráclito nació en Efeso, en la Jonia de 1535 a 475 a.C. Era de una familia bastante noble y desprecia al pueblo que había abandonado sus valores. Algo muy importante es que fue un filósofo muy solitario y tal vez era el primero en meditar a solas. Sobre sus obras existen una serie de fragmentos en los cuales se puede identificar una forma alegórica a los tres campos en los que se divide la filosofía, que son la teoría del conocimiento, la metafísica y la moral. Sus aportaciones. Heráclito abordó el fuego como un elemento central que nunca se extinguía, cuyos movimientos naturales le permitían una existencia no estática y que iba en compás con el resto de la movilidad natural del universo. El fuego no estaría presente solo en la tierra, sino también sería parte del alma humana. Escuela. Heráclito afirma que existen dos formas de conocer: la verdadera y la falsa. La verdadera obedece a la razón y la falsa se apoya en los sentidos o en un mal entendimiento de ellos. Para él, la verdadera sabiduría es aquella que proviene de sí mismo, y al respecto afirma que me he consultado a mí mismo, como lo dirías con Google. Al observar y al analizar el mundo que rodea tanto de los hombres como de las cosas, se da cuenta de que todo está en movimiento y piensa: no puedes entrar dos veces por el mismo río, pues otras aguas fluyen hacia ti. Postulados filosóficos. Todo fluye, nada permanece. Existe un cambio constante. Un claro ejemplo es el río. Como dice el mismo Heráclito, si te bañas en un río, el río no será el mismo de antes, ya que has cambiado el propio ser del río. El conflicto entre contrarios es necesario para la existencia. Es esencial al uno ser también múltiple. Todo desarrollo se efectúa en el juego polar de las fuerzas opuestas. Frases famosas. Tiene derecho a dormir quien ha estado en vigilia. Es la enfermedad la que hace grata la salud. Solo medido en lo malo se hace patente en lo bueno. En tanto que para los hombres una cosa es justa y la otra es mala, para Dios todas las cosas son buenas, hermosas y justas. Esto fue todo por Heráclito. Hermes Trismegisto.
Hermes fue un dios, un rey y también un sabio. Se le llama Trismegisto, que quiere decir 3 veces grande. Se le asocia con el dios egipcio Tot. Creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas, que hoy es conocido como hermetismo. Los griegos lo relacionan con Hermes, el mercurio de los romanos, el mensajero de los dioses, aunque también lo relacionaban con el dios de los mercaderes y los ladrones, ya que tenía una habilidad para convencer con las palabras. Se le asociaba con el dios egipcio Tot, ya que era el dios de la sabiduría, la magia y la música. Los orígenes de Hermes lo relacionaron con montículos que dividían territorios. Por eso Hermes es un dios que cruza cualquier división, comunica lo que está arriba con lo que está abajo y el mundo de los vivos con el de los muertos. Se cree que escribió 300 libros, por lo que parece más probable que haya tratado de una escuela filosófica que de una sola persona. La mayoría de sus obras se han perdido debido a la destrucción de bibliotecas. Sobre las características de su doctrina, los escritos herméticos en general se enfocan acerca de las leyes del universo. El Asclepio, uno de sus escritos, trata constantemente el tema de Dios, a quien lo apoda como el Todo Bueno, para ponernos a describir las leyes del universo. Otra de sus características es que Hermes creía que Dios mismo es todas las cosas, todos los seres vivos y todo lo material. Sus aportes principalmente atribuidos son la tabla esmeralda, el Corpus Hermeticum y el Kybalion. Sus textos son simbólicos y llenos de analogías, no son científicos, y se supone que solo es dirigido para iniciados en la filosofía oculta. Otra aportación importante que hizo fueron los 7 principios herméticos encontrados en el Kybalion, los cuales son el metalismo. El todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador. No hay afuera del todo. Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Afirma que este principio se manifiesta en los 3 grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. La vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. La polaridad. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferente en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación, la causa y el efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar nada es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Género. El género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El plano físico es la sexualidad. Una de sus frases más célebres es: como abajo es arriba, como arriba es abajo. Uno de sus principios que puede ser aplicado en la vida cotidiana es el número 6, que es causa y efecto, y que cualquier acción mala que nosotros hagamos en cualquier momento puede tener su consecuencia, ya que este caso sería el efecto. Otro ejemplo sería el principio número 3, que es la vibración, ya que este principio encierra la verdad de todo que está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas que ambas que afirma por su parte la ciencia moderna, y de nuevo descubriendo lo verifica y lo comprueba. Demócrito. Según Demócrito, el ser está formado por infinitos átomos que se mueven en el vacío. Los átomos son neutros, eternos e imperceptibles. Se distinguen por su posición, orden y forma cóncava o convexa. Demócrito explica que el alma está formada también por átomos y ésta recibe los estímulos del exterior, pero como los átomos son neutros, es el alma quien interpreta subjetivamente los colores, gustos, etc. Esto lo lleva a ser escéptico en cuanto al conocimiento, es decir, que no podemos conocer la realidad tal y como es. Además, postula unas máximas de moral, mediante las que explica que se debe conseguir la felicidad o equilibrio anímico.
no dejándose llevar por las emociones, ni placeres, ni perturbaciones. Pitágoras. La vida de Pitágoras se encuentra envuelta en leyendas. Nació en Jonia, en la isla de Samos, y al parecer conoció a Anaximandro de Mileto. Se le atribuyen viajes a Egipto y Babilonia. La tiranía de Polícrates le hizo abandonar Samos, trasladándose a Italia y estableciéndose en Crotona. Ahí creó una secta filosófica religiosa, inspirada en el orfismo, cuyos miembros vivían en una comunidad de bienes, participando de un conjunto de creencias y saberes que permanecían en secreto para los no iniciados. Sus pensamientos son pocas a su obra, entre los antiguos, incluidas las de Platón y Aristóteles, pero abundantes a partir de ellos, y en las que se mezcla además la leyenda y la realidad, o lo que podría ser tomado como una referencia real a Pitágoras o a los Pitágoras. Es difícil fijar también qué doctrinas pertenecen a Pitágoras y cuáles pudieron ser desarrolladas por sus discípulos posteriores. La filosofía de Pitágoras se desarrolla en una doble vertiente. Las obras de Pitágoras son tres: el teorema de Pitágoras, el cual es en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La segunda es la armonía de las esferas, el cual es la armonía de las esferas, es una de las más antiguas teorías de origen pitagórico. Está basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas y que el movimiento de los cuerpos celestes según la representación geocéntrica del universo. El Sol, la Luna y los planetas se rige según proporciones musicales. Las distancias entre planetas corresponderían, según esta teoría, a los intervalos musicales. La tercera obra es la afinación pitagórica. La afinación pitagórica es el sistema de construcción de la escala musical que se fundamenta en la quinta perfecta de razón. Esta afinación era la usada durante la Edad Media. Se obtenía mediante la división geométrica de una cuerda de instrumento musical, 2, 3 y 4 partes iguales. Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa en Crotona, al sur de Italia, que tuvo numerosos seguidores. Se llamaba a sí mismos matemáticos. Vivían en el seno de esta sociedad de forma permanente. No tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Sus máximas enseñanzas podrían sintetizarse como que en su nivel más profundo la realidad es de naturaleza matemática, que la filosofía puede usarse para la purificación espiritual. Esto es todo lo que se habla de Pitágoras.